Hay una teoría astrológica y metafísica que dice que la luna se alimenta de la humanidad, que la luna se alimenta de nosotros, de todo el sufrimiento humano. Cuanto más sufrimiento humano hay, nuestro satélite, la luna, más crece, más se desarrolla. Esto lo presentó George Ivanovich Gurdjieff, pero no era una idea nueva. Detrás de leyendas como del hombre lobo, de las lunaciones, del efecto tenebroso de los eclipses, hay este conocimiento, un conocimiento que muchos investigadores del aspecto más metafísico de la astrología y estudiosos del aspecto de lo que hoy podríamos llamar la física cuántica o la mecánica cuántica de las energías, investigaron que esta aseveración de George Ivanovich Gurdjieff y de sus discípulos es verídica. Hoy vamos a revelar una información que salió en la ciencia oficial acerca de esto, de que si ustedes se familiarizan con la idea de Gurdjieff, nosotros aquí lo estamos relatando, pueden comprobar que puede haber algo de verdad en esto. Y también expresiones que han quedado en los idiomas, castellano y en otros idiomas, de ser lunático. Cuando se dice una persona es un lunático, que viene del lenguaje antiguo, psicológico, tiene algo que ver con esto. Y podemos estar como humanidad en un aspecto lunar, disociados en apariencia o en un nivel de nosotros de la energía del sol. Vamos a hablar de todo eso tal y como Gurdjieff lo expone. Justamente este artículo sale a la luz en una de las cadenas informativas oficiales, justamente en el aniversario del nacimiento, de los 160 años del nacimiento de Gurdjieff. Nos pareció un hecho muy sincrónico. Los números son sincrónicos y por eso presentamos esto de un maestro importante de la humanidad que fue gran precursor de todos los conocimientos que hoy se consideran como la astrología, lo alternativo, la psicología transpersonal, la metafísica. Consideramos que Gurdjieff fue el más serio expositor de todo esto en el siglo XX, aunque esto parezca pretencioso decirlo, pero lo estudiamos en profundidad y por eso nos atrevemos a afirmar eso. Aquí hoy traemos este conocimiento y primero vamos a leer un artículo oficial de la ciencia y luego vamos a decir lo que Gurdjieff decía al respecto, cómo lo explicaba. Esto mismo, pero en un lenguaje más metafísico, más psicológico y que incluye también lo que la ciencia ahora descubre. Además, ¿qué también traemos para hoy, Lucía? Las energías astrológicas de cada día. Vamos a contarles las influencias más importantes para el día de mañana. Les damos la bienvenida al Centro Astrológico Aztlán con ustedes, con afecto para todo nuestro público. Ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Bien, bueno, ¿por dónde comenzamos para presentar este tema? Que ya como adelantabas, Gurdjieff hablaba de la relación del ser humano con todo lo universal, su lugar en el cosmos, y en eso también incluye al planeta Tierra, a la Luna, al Sol, es decir, hablaba de astrología. Literalmente hablaba de astrología, sí, muy puntualmente. Hicimos un video hace 2 días, creo que hace 2 días, sí, ¿no es cierto? El 13 de enero. Justamente hablando de la astrología de Gurdjieff y leímos acerca de eso. Quien quieran pueden remitirse a este video que lo vamos a dejar al final de este para que ustedes lo puedan ver conjuntamente y vean de dónde sacamos el tema astrológico de Gurdjieff, ¿no? Sí. Y que hoy, bueno, salen estas noticias, estos artículos, estos descubrimientos desde la ciencia moderna, de la astrofísica, que me hacía acordar como a un paralelismo que muchas veces contamos en nuestras clases de la vida de Giordano Bruno, que Giordano Bruno habló de otros sistemas solares, otros planetas. ¿Quién fue Giordano Bruno? Un alquimista, astrólogo, filósofo del Renacimiento. Bueno, inicialmente fue un monje dominico. Sí. Que empezó a revelar muchas enseñanzas, empezó a viajar por Europa, se rebeló contra el dogma, sí, de ese momento contra los dogmas, y era un filósofo. Ahí está la vida de Liliana Taviani, muy linda, que se llama Giordano Bruno. Una película.
Sí, la película, perdón, está la vida de él. Y también hay biografías de no biografías, sino escritos sobre la vida de Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera Sí. por hablar de la multiplicidad de los mundos. Acá lo tenemos en Gurdjieff, que es el rayo de creación. Gurdjieff, el que estaba antes, acá, el que está en pantalla es Gurdjieff, y este es su sistema de rayo de creación, donde ya Gurdjieff nos habla de multiplicidad de mundos, ya más aceptado en el siglo XX cuando Gurdjieff lo presenta, pero cuando Giordano Bruno lo presenta en 1570, 80 en Europa, es perseguido, es quemado, es torturado durante 8 años, se lo guarda en una prisión en Venecia, durante 8 años se lo tortura y finalmente se lo quema por afirmar que había que la Tierra giraba alrededor del Sol siguiendo las ideas, no siguiendo. Galileo toma las ideas de Giordano Bruno, de hecho, que esto no es tan sabido por el público, estudia con Giordano Bruno, que también seguía las ideas de Copérnico y de Aristarco de Samos, antiguamente, que habla de la heliocentricidad. Entre eso, aparte de eso, presente dice que hay múltiples universos, sistemas solares y galaxias como la nuestra, y es quemado en la hoguera por eso. Y además también presenta otra idea de Cristo como un maestro, Sí. no solamente como el único hijo de Dios, sino más bien dice un maestro. Escribe también enseñanzas filosóficas sobre la enseñanza gnóstica y había sido un monje dominico. Sí. Lo excomulgan y finalmente lo asesinan brutalmente después de torturarlo terriblemente. Pero era alquimista, astrólogo, filósofo, como eran varios personajes del Renacimiento. Bueno, no fue diplomático como Galileo, que rechazó su teoría, aunque dijo que igual funcionaba. Y Gurdjieff, 3 siglos después, viene a presentar este rayo de creación formidable, que en este gráfico que vemos acá en pantalla se sintetiza la astrología, la astrofísica, la psicología, muchísimas cosas, así simple. Tiene muchos derivados, el rayo de creación de Gurdjieff, donde se presentan estas ideas. Sí. Y me hacía acordar a Giordano Bruno por este paralelismo de que, bueno, a finales del 1500 habló Giordano Bruno de estas realidades universales y siglos después se descubre desde la ciencia oficial que hay galaxias, hay de todo. que tenía razón, que hay multiplicidad de mundos, ¿no? Como un paralelismo, también otras enseñanzas desde, se lo podría llamar la ciencia esotérica, que hace siglos una ciencia, sí. Que existe, hoy ya modernamente milenios. Milenios. Hoy ya modernamente se van comprobando o formulando en el lenguaje actual, ¿no? Más técnico. Más técnico actual. Y bueno, es una buena noticia ver cómo vamos acercándonos más los seres humanos, la humanidad, a la verdad, ¿no? Desde a conocimientos superiores totalmente, que se descubren igual, en sentido místico, y que ahora vamos a ver eso, ¿no? Y psicológico también. Después de 2000 años, quizás empecemos a darnos cuenta que solamente amándonos los unos a los otros se puede subsistir en el planeta. Ideas que dijo Cristo hace 2000 años, en otro nivel, ¿no? Falta que salga algún estudio científico que hable de... Bueno, los hay. Sí. Están haciendo en el Instituto Mente y Vida del Dalai Lama, demostrando que la compasión, por ejemplo, genera estados de compasión, más neuroplasticidad. Empezaron a haber investigaciones de esto, ¿no? Y en esto el budismo también está contribuyendo mucho. Antes que esto, Gurdjieff, ¿no? No antes, porque el budismo es más antiguo, pero que trajo a Occidente muchos de estos conocimientos. Bueno, tenemos el artículo y después podemos leer lo que Gurdjieff dice al respecto, ¿no? Sí. Para que ustedes vayan conectando la función de la luna. Van a ver por qué lo vamos a conectar, eso. También la posición de la luna que vamos a tener este día es muy sincrónico con lo que estamos hablando, así que hay varios sincronismos que en realidad se nos presentaron a nosotros, no es que fuimos en búsqueda de ellos, ¿no? Entre comillas por casualidad. Veamos el estudio de lo que dice. Sí, bueno, este es el artículo esto que mencionabas de la fecha, salió publicado el 13 de enero de 2026, el día del aniversario del nacimiento de Gurdjieff. Vamos a conectar todo esto con el estudio de autoconocimiento de la astrología, cómo usar la carta natal. Ahora van a ir viendo ustedes la conexión. O sea, no piensen que no vamos a llevar esto al área individual. Esto nos afecta a todos. Sí. Y vamos a ver cómo esto se conecta, cómo usar la carta natal
en el sentido de estas ideas y por qué era tan importante el aporte. ¿Cómo se ve esto en la carta natal particular de cada uno? También vamos a explicar esto en el video de hoy. Sí. Bueno, dice, estudios recientes muestran que la Luna ha estado robando moléculas de la atmósfera de la Tierra. Bueno, Gurdjieff dice que la Luna se alimenta de el sufrimiento y emociones negativas de la Tierra. Acá usan una palabra parecida, ya empiezan a decir como que la Luna roba. Muy significativo, inconscientemente lo que empiezan a usar. Vamos a ver. Parecido. El viento solar, en combinación con el campo magnético de la Tierra, ha estado transportando partículas de la atmósfera de nuestro planeta a la superficie lunar durante miles de millones de años. Partículas de la atmósfera terrestre han sido transportadas al espacio por el viento solar y han estado cayendo en la Luna durante miles de millones de años, mezclándose con el suelo lunar, según un nuevo estudio. La investigación arroja nueva luz sobre un enigma que ha perdurado durante más de medio siglo, desde que las misiones Apolo trajeron muestras lunares con rastros de sustancias como agua, dióxido de carbono, helio y nitrógeno, incrustados en el regolito, la capa superficial polvorienta de la Luna, o sea, partículas propias de la Tierra, ¿no? Sí, es que viajaron a la Luna, sí. No hay problema, pero acá otra cosa es lo importante, sí. Los primeros estudios teorizaron que el Sol era la fuente de algunas de estas sustancias, pero en 2005 investigadores de la Universidad de Tokio sugirieron que también podrían haberse originado en la atmósfera de una Tierra joven antes de que desarrollara un campo magnético hace unos 3.700 millones de años. El campo magnético de la Tierra, que lo presentamos en varios videos, para la astrología, para una astrología más científica y esotérica, es el zodíaco, que nace con el planeta. Sí. Ahora la nueva investigación cuestiona esa suposición al plantear que el campo magnético de la Tierra podría haber ayudado, en lugar de impedir, la transferencia de partículas atmosféricas hacia la Luna, un proceso que continúa hasta hoy. O sea, hay partículas que van de la Tierra a la Luna. Ahora, ¿qué va en una partícula? O sea, es una energía, ¿no es cierto? Porque están midiendo energías. ¿Qué lleva la energía? Información. Información. ¿Información de qué tipo? Eso es lo que no saben decodificar todavía. Miden una ondulatoria de energía, pero no saben información de qué tipo. Hoy ya, por ejemplo, lograron traducir algunas ondas cerebrales. Tienen aparatos que pueden captar ciertos pensamientos y traducirlos a voz. Sí. Todavía no tienen aparatos que ven qué información va, pero hay una ciencia más avanzada, que es la esotérica, que dice que hay en esas partículas que se transportan. Que esto es lo que ya se anticipa y dice Gurdjieff. Primero dicen que no, después siguen investigando y van descubriendo que sí. Vamos a seguir viendo. Durante mucho tiempo se ha pensado que la Luna se formó inicialmente a partir del impacto de un asteroide contra la prototierra, un evento en el que hubo una gran mezcla inicial de estos volátiles desde la Tierra hacia la Luna. Nuestros resultados muestran que ese intercambio de volátiles continúa incluso a lo largo de miles de millones de años. O sea que hay una retroalimentación entre la Luna y la Tierra. No solamente la Luna con su campo genera un campo magnético como un imán en la Tierra, produciendo bajas y subas de mareas y otros fenómenos, sino que asimismo la Tierra alimenta a la Luna. O sea, son interdependientes. Es como una madre y un hijo. Se nutren mutuamente. Claro. Y es interesante esto que lo relacionan con el momento donde, según estas teorías, hubiese surgido la Luna, como que esta retroalimentación, este intercambio va haciendo que surja la Luna, va haciendo que evolucione, ¿no? Que se desarrolle, que es lo que dice Gurdjieff. Sí, vamos a ver. Pero ¿con qué se alimenta? ¿Qué come? Por ejemplo, ¿vieron? No es inverosímil que se pueda alimentar de algo, de un desecho humano, la Luna, desecho como lo negativo humano, no es inverosímil. Si vemos, por ejemplo, un animalito famoso que es el nombre que tenemos en nuestro otro canal. El escarabajo. ¿De qué se alimenta este escarabajo? De estiércol. De estiércol. Sin embargo, lo transforma, ¿o no? Sí. O sea que, ojo, y la flor de loto también es un símbolo de algo que se alimenta, de algo aparentemente es muy negativo, pero que a esa entidad lo ayuda a desarrollarse. ¿Sí?
O sea que la luna en este sentido sería como un vampiro sin atribuirle las características humanas. Se estaría alimentando de todo lo que es negativo en el ser humano, de la vitalidad negativa humana, de los pensamientos, emociones negativos humanos. Ahora vamos a leerlo de Gurdjieff, que está muy claro. Sí. Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron simulaciones por computadora y probaron 2 escenarios. Uno consideraba un viento solar fuerte, un flujo de partículas de alta velocidad provenientes del Sol y la ausencia de un campo magnético alrededor de la Tierra. Bueno, todo esto es astrológico. Ellos lo explican así, pero lo podemos traducir astrológico. Un viento solar fuerte es la influencia del Sol que se emite a la Tierra, parte de la influencia visible. Estos flujos de partículas de alta velocidad es la información que envía el Sol a la Tierra y a todo el sistema solar de lo que se tiene que hacer. Es como el jefe o un gerente que manda las órdenes. La ausencia de un campo magnético alrededor de la Tierra, eso es el zodíaco. Uh-huh. El otro tiene un viento solar más débil y un campo magnético fuerte alrededor de la Tierra. Estos escenarios corresponden de manera aproximada a un estado antiguo y uno moderno de nuestro planeta. El escenario de la Tierra moderna resultó ser el más eficaz para transferir fragmentos de la atmósfera terrestre a la Luna. La atmósfera, los antiguos decían que la atmósfera es el cuerpo astral de la Tierra, es el mundo del pensamiento de la Tierra. Sí, la mente de la Tierra. Luego los investigadores compararon los resultados con los datos obtenidos directamente del análisis del suelo lunar en estudios anteriores. Creo que esto es suficiente. Sí. Vamos ahora, pongamos acá en imagen a Gurdjieff, a leer directamente de Gurdjieff. No, el artículo lo pueden encontrar ustedes, es un artículo que salió en la CNN el día 3 de enero, búsquenlo. Pongamos el título, si la gente lo quiere investigar y lo quiere vincular. ¿Cuál es el título del artículo? Lo puedes mencionar, sí. Arriba está. Lo quieren buscar en internet. Estudios recientes muestran que la Luna ha estado robando, está bien, ha estado robando moléculas de la atmósfera de la Tierra. Bien. Bien. Vamos a leer de Gurdjieff entonces directamente. Sí. Miren todo lo que va a decir. Y esto es importante a nivel astrológico porque en la astrología nuestra conciencia, y lo explicamos ya en muchos videos y en las clases más profundamente esto, en nuestras clases que damos, la conciencia puede funcionar con la luna dominando o puede dirigirse hacia el sol. Si domina la luna, domina hacia lo más instintivo, a lo más mecánico, hacia las emociones negativas, el sufrimiento, los hábitos. Todo eso rige la luna en sentido, en lo personal, si está disociada en su funcionamiento del sol. Hay que hacer un trabajo psicológico como ser humano para unir estas energías en uno conscientemente. Si no, aparece esta disociación. Nuestra conciencia se vuelve lunar, como la del hombre lobo, ¿no? Se vuelve lunar, dominada por impulsos y reacciones y reactividad, lo cual obviamente no es favorable. Por eso es tan importante estudiar las lunaciones en el mes, porque muestra lo más reactivo y mecánico de todos los humanos. Sí. Bueno, esto es un extracto de una enseñanza de un discípulo de Gurdjieff que explica este tema, ¿no? Y dice: la máquina llamada vida orgánica en la Tierra no solo transmite fuerzas descendentes por el rayo de creación, sino que crea dentro de sí ciertas fuerzas que pasan a la creciente luna y la ayudan a desarrollarse. Van fuerzas de la Tierra a la luna, miren, lo mismo que acabamos de leer, y la ayudan a desarrollarse, la nutren. La luna se alimenta de la vida orgánica. ¿Qué es la vida orgánica? Toda la vida de la Tierra, mineral, vegetal, animal, humano. Todo eso. Por ejemplo, todos los cadáveres. Y también dirían los antiguos el cascarón astral, el remanente psíquico que queda mecánico, de lo mecánico también de la humanidad, la parte nuestra, todos los pensamientos, emociones que tuvimos, que no fueron evolutivos, que fueron destructivos, quedan en la Tierra. Y de la Tierra pasan a la Luna. Está en la materia orgánica todo eso, impreso. Del polvo vienes y al polvo volverás. Todo eso que queda impreso acá, por eso después en los antiguos sistemas metafísicos hablaban de algunos seres que podían realizar la resurrección o la creación de otra conciencia y otro cuerpo. Eso es no solamente patrimonio del catolicismo, acá la resurrección de Cristo, sino también está en el budismo esto.
Cosa que muchos dicen que no y no lo han estudiado, pero es más antiguo inclusive. 5 siglos antes de Cristo, relatos como el de Cristo hay un montón en el budismo, para los que leen la literatura budista, así que ojo, atención con esto, ¿no? La luna se alimenta de la vida orgánica, además de recibir fuerzas que pasan por el rayo. Por ejemplo, todo el sufrimiento inútil en la Tierra es alimento para la luna. Dice Gurdjieff el sufrimiento inútil. Sí, Porque tal hay como las emociones negativas. Sufrimiento inútil no es lo mismo que sufrimiento útil, que sería otra. Que el sufrimiento es inevitable de ser ignorante y tener que aprender, pero hay una cantidad de cosas que hacemos que podríamos evitar. Los seres humanos nos creamos un montón de sufrimiento inútil. La polución, la confrontación, las guerras que hacemos, todo eso es sufrimiento inútil, se podría evitar, pero no lo hacemos. Las peleas, etcétera. En lo personal, vean cuánto sufrimiento inútil uno podría haber evitado en su vida. Otras cosas no, que son inevitables, la tristeza, el dolor, sufrir injusticias. Hay cosas que nos van a tocar, pero podemos evitar hacerlas, las injusticias a otros, ¿no? Ujú. La parte del karma negativo que nosotros nos atraemos hacia nosotros. Sí. El dolor es alimento para la luna y por esta razón se dice a veces que la vida orgánica es una fábrica de dolor. El dolor y la muerte alimentan a la luna y se requiere cierta cantidad de ellos. Bueno, son las nobles verdades del budismo, ¿no? Sí, son las 4 nobles del budismo, pero además la luna crece con eso. Claro. Es como el escarabajo. Uno va a decir, pero qué mala la luna. No, no es mala la luna. Tiene ese programa. Tiene ese programa. Fue creada, No sí. es mala la luna. No. De hecho, antiguamente también siguiendo este día se decía que había demonios en la luna, los demonios lunares, ¿no es cierto? O nocturnos. O nocturnos, asociados a toda esta negatividad. Otra cosa es cuando la luna funciona supeditada al sol, pero eso también funciona así, pero también tiene ese otro funcionamiento en su crecimiento. Es como, repito, como el escarabajo, hay animales que se alimentan de basura, de estiércol y demás y todo, y les es útil a ellos para crecer. No podemos decir que ese animal sea malo, ¿no es cierto? Bien. Por esta razón, aquellos que lo comprendían iniciaron sacrificios en épocas pasadas. Sacrificios no humanos, sino en el sentido de que intentaban hacer algunos rituales para evitar que esa energía, para que esa energía negativa que tiende a ir hacia la luna se transforme y se eleve. Eso es parte de lo que hacen los budistas con sus puyas. Los puyas de luna llena que nuestro amigo Thupten Wanchen hace, que ahora vamos a subir ya lo subimos el video. Que lo hizo. Hizo uno de luna nueva. Se puede hacer distintos rituales. Son justamente para esa energía transformarla en algo superior, hacia lo solar, hacia la conciencia. Ellos hacia la conciencia búdica, dirían ellos. ¿Qué es la conciencia solar? Ellos dicen conciencia búdica. Nosotros astrológicamente diríamos la conciencia solar. Sí, y tiene todo un simbolismo ese ritual donde se hace toda una ofrenda. Nos explicó la otra vez que hay una vasijita que se calienta con todos los desechos. Moco, todos los fluidos desagradables del cuerpo, se ponen ahí simbólicamente y son transformados. ¿Te acordás que nos contó? Sí. Muy interesante lo que hacen, ¿no? Sí. Podríamos decir aquí muchas cosas considerando la vida orgánica solo desde el punto de vista de una máquina insertada en un punto particular del rayo para un propósito particular. Bueno, la vida orgánica de la vida, la dualidad y el sufrimiento y el dolor y toda la dificultad de la existencia, ¿no? Sí. Porque es preciso comprender que la humanidad no tiene significación alguna en el rayo mismo, sino como una parte de la vida orgánica. Bueno, nosotros los humanos acá, solos, aislados mecánicamente, no tenemos un sentido. Funcionamos en totalidad como vida orgánica. Dice Gurdjieff que los 4 reinos y todos los seres que habitan en estos 4 reinos y demás, forman como una pantalla alrededor de la Tierra y una pantalla como una lámina alrededor de la Tierra. Estamos sobre la Tierra, ¿no? Una pantalla y somos nosotros un intermediario de la energía que viene del cosmos hacia nosotros, de todos los planetas, y la energía que sale de la Tierra. Emanamos también. Nosotros, toda la vida orgánica de los humanos inclusive, en el humano es lo que hacemos a nivel de la historia como conjunto,
eso emana una energía. Este planeta está mandando energía a otros planetas y lo que va es todo lo que está pasando acá. Toda esa energía va. Claro que va a cada lugar ordenadamente, no entra la energía a cada lugar. Necesito receptores. Ciertos planetas no tienen receptores para la negatividad de la Tierra. La Luna sí los tiene. Tienen, por ejemplo, el Sol, la energía que recibe de la Tierra, es de las grandes conciencias espirituales. Pero las otras energías no le pueden llegar al Sol. Las energías más bajas. Y así Venus, y así Neptuno, y así los otros planetas. Hay un biofeedback. Pero respecto del Sol, que lo ha creado al ser humano, el ser humano tiene la mayor de las significaciones si se empeña en encontrarlas. Por eso era el Dios creador, el Sol, el Dios alabado por todas las tradiciones. Culturas, totalmente. Como dador de vida. Totalmente. Así el ser humano tiene aquí una puerta abierta para él, que no lo conduce al gigantesco rayo, que es toda la jerarquía universal, el rayo de creación, sino a una escala separada junto a él. Este es uno de los significados de la parábola del hijo pródigo. El hombre puede volver junto al Padre. El Padre es el Sol. En el Nuevo Testamento se dicen muchas cosas significativas que se relacionan con la octava del Sol. Y el Espíritu, ¿no? El Padre. Ya habrán visto que el Sol deseaba algo para sí al crear al hombre en la tierra. El hombre no fue creado solo para los fines del rayo, sino que fue creado para los fines del Sol, como un experimento en la evolución de sí. A menos que esta autoevolución del hombre se cumpla. Fíjense que en la astrología, ¿qué es lo más inconsciente? De la carta natal, ponemos una carta astrológica. ¿Tenemos acá la de hoy? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Sí. Sacar a Gurdjieff, vamos a ver la carta, ¿no? La de mañana, perdón. Veamos. ¿Qué es lo más inconsciente de todos los planetas? El Sol. El Sol. ¿Qué es nuestro ser? Real. Se expresa según la posición del signo zodiacal. De lo que menos conciencia tenemos es por qué tenemos, es la energía vital también. ¿Por qué tenemos este tipo de vitalidad? Claro. Los genetistas, los estudios de los genes se pueden debatir. ¿Por qué algunas personas tienen más energía de este tipo, más energía de la otra? No saben con precisión, no está avanzado así lo genético. Y aparte, no está en lo genético eso. Una parte nada más. La otra parte está en el doble energético nuestro, que no se capta con el aparato de los genes. Aunque hay una relación, ¿eh? No es que no hay relación, sí. A menos que esta autoevolución del hombre se cumpla en suficiente número de hombres, el Sol no recibirá lo que desea y no quedará satisfecho. Claro, tiene que haber. Que eso está en el Apocalipsis. Los números, de qué cantidad de hombres tiene que haber para que continúe la evolución, la parte evolutiva de la Tierra y no la parte lunar. Que son números astrológicos. 144.000, así es, por cada una de las 12 tribus, dice que son de los 12 signos zodiacales. Si multiplicamos, para que continúe en evolución de la vida tras una etapa de oscuridad, esos números dan alrededor de 1.700.000 y pico de personas que hay en este momento en la Tierra, y estamos convencidos de que las hay. No son famosos todos, no son de la gente famosa necesariamente, más bien no tanto en esta época. 1.700.000 y pico de personas que ya están en un camino de evolutivo, y los demás que pueden pasar a formar parte de ese número áureo, encarnados nos referimos, encarnados acá y desencarnados. Un número matemático. Miren, todo es matemático en la vida. No es extraño que se hable de números con esa precisión en cuanto a humanidad, ¿no? Por ejemplo, una escuela tiene una cantidad de vacantes necesarias para poder continuar. Sin esa cantidad de vacantes, la escuela no se puede mantener. La escuela es escuela. Cualquier organización tiene una cantidad de números básicos para los cuales ese organismo tiene que existir. ¿Por qué no vamos a pensar que es lo mismo si nosotros los humanos tan limitados creamos estructuras así basadas en arquetipos? Nos vemos obligados a seguir números y arquetipos. Inclusive para crear nuestro materialismo tuvimos que seguir números, ¿no? Sí.
Bueno, y acabo de citar una de las muchas parábolas del Evangelio Muy bueno. que hablan sobre esto. Sobre este tema, ¿no? Que dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es una parábola que está en Lucas 13. No trate de entender esta parábola literalmente. Dice Gurdjieff, sí, Nicole. Entiéndala psicológicamente y verá qué significa que el hombre tiene ciertas posibilidades que pueden llegar a dar fruto, y a menos que den fruto, el hombre será derribado. Totalmente. Acá hay una idea muy distinta, ¿no? Que podemos dar fruto o no dar fruto, un poco diferente a muchas veces la cultura light que hay actualmente, donde todo es progreso y todo es evolución. No, también puede haber involución. En la tríada griega decía que teníamos un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Qué es la carta natal? El alma y el espíritu. Uh-huh. La carta natal es el alma y el espíritu, y es el cuerpo a través del ascendente. No es necesariamente la personalidad de esta vida. Eso lo explicamos en el video del otro día. Eso tiene que ver con las cartas astrológicas mundiales y locales de los países. Claro. Lo que va a conformar la parte externa de la persona. Las modas. No solamente las modas, toda la conciencia colectiva, más profundo que las modas, ¿no? Las modas sería una parte de lo más superficial de eso, pero la forma de ser de una época, que explicamos el otro día. Ahora, el ser humano tiene esta tríada, cuerpo, alma y espíritu, y el cuerpo muere, ¿no es cierto? Sí. Aunque hoy se quiera negar eso, se quiere ser tipo Robocop o Highlander o no sé, Superman, ¿no? Los cuerpos mueren, todos los cuerpos que existen en el universo mueren. En un momento nacen, se desarrollan y mueren. El alma, lo psíquico, la mente, puede o no también degradarse o elevarse, dependiendo de lo que haga, dependiendo cómo use la carta natal, cómo use los planetas en sí mismos. No utilitariamente, quiero decir, si esas energías las aprovecha para desarrollar una conciencia más bondadosa. Por eso siempre existieron el camino de la verdad, el bien y lo uno en todas las metafísicas, de que el ser humano sea menos que un robot, que un zombie, ¿no? Que deje de ser zombie. La energía zombie humana es de la cual se alimenta la luna. Y le va bien y está bien que la luna eso, no es mala por eso, ese es el diseño. La luna un día se va a convertir en tierra y la tierra en sol si se hacen todos los deberes y los números están adecuados. Así que todo se está retroalimentando de todo, de diferente modo. Pasa que no sabemos nada de todo esto y además se presenta esto de un modo científico actual donde partículas, te hablan de partículas, pero no se une con lo que dice la física cuántica en su aspecto más filosófico, metafísico. Está como todavía muy fragmentado todo, pero se van descubriendo cosas. Ya hay igual gente que está armando rompecabezas, nosotros lo estamos haciendo y otros también, de reunir todo el conocimiento. Por eso nuestra escuela, nuestro director, el filósofo León Azulay, le puso Escuela de Conocimiento Unificado Integral. Ustedes dicen, ¿qué mezcla acá hacen? Física cuántica. Miren, nosotros no hicimos las mezclas, no las hacemos nosotros las mezclas de la ciencia. El hizo Dios o como ustedes lo quieran llamar, porque en realidad hay un solo conocimiento que se llama sabiduría y después hay inventos subjetivos, quiero decir, quimeras, delirios. Entonces, aquí entramos en una fase importante que puede haber evolución o puede ser derribada la higuera, ¿no? Hay enseñanzas esotéricas también que explican a qué se refería Cristo cuando decía la higuera, etc. Es un poco más simbólico todo eso, no hablaba de árboles ni de higos, y que no daba frutos, y que si no daba frutos en un tiempo tenía que ser derribado. Bueno, parece que es más seria la vida humana que lo que pensamos, ¿sí? Es más seria que solamente lo físico. También tenemos que cuidar de nuestra mente. ¿O acaso una enfermedad mental no es algo que nos hace sufrir mucho? ¿No es como un infierno?
estar constantemente en conflicto, ¿no es como vivir en un infierno? Sí. Es una involución eso. Es muy concreto. Pero bueno, no lo vemos así todavía. Bueno, eso es lo que queríamos traer como enseñanzas hoy. Y también tenemos el comentario de las energías de mañana, que además sincrónicamente elegimos esto en un momento y nos sincronizamos con esta información por la posición de la luna que hay justamente al mediodía de Greenwich. Es una poderosa posición. Mañana hay fuerzas muy poderosas que prefiguran la lunación que va a ser la luna nueva un día después, ¿no? Muy potente, muy poderosa. Vamos a un corte, ¿quieren estudiar con astrología? Los invitamos. Estamos abriendo un taller para iniciarse en estudiar. Es muy bueno porque son 2 días nada más para tener las bases del alfabeto astrológico. Para aquellos que quieran aprender, tienen las bases. Es esta semana, son 2 días de 2 horas cada uno y acá les cuenta Lucía. Y después tenemos una asesoría astrológica especial. Y después vamos a ver las energías del día. Ya volvemos. Te invitamos a nuestro próximo taller online sobre el alfabeto astrológico. Un encuentro en vivo donde podrás aprender astrología desde una mirada profunda, clara y diferente. Si sigues nuestro canal o si simplemente te interesa la astrología y quieres aprender desde cero, desde las bases, o si ya tienes una base y buscas profundizar y ordenar los conceptos, este taller es para ti. Vas a aprender astrología tal como la practicamos en el Centro Astrológico Aztlán, con ya más de 60 años de experiencia enseñando y asesorando en astrología. Durante el taller vamos a trabajar los 4 pilares fundamentales del alfabeto astrológico. Primero, los 12 signos zodiacales. Daremos una explicación científica con una visión diferente sobre qué son realmente los signos y cómo funciona su simbolismo esencial. Después vamos a ver el simbolismo de los 9 planetas y la Luna, considerando a la Luna como una influencia planetaria fundamental dentro de la astrología. También abordaremos las 12 casas astrológicas desde el enfoque de la astrología humanista, donde las casas representan 3 grandes esferas de experiencia: la material, la psicológica social y la transpersonal y espiritual. Y finalmente vamos a trabajar los aspectos astrológicos, que son clave para entender cómo interactúan las energías dentro de una carta natal. Todas las personas que participen de este taller se van a llevar de regalo el dibujo de su carta natal con el diseño especial que realizamos en el Centro Astrológico Aztlán. Este será el primer paso para que luego puedas continuar tus estudios en astrología con la formación que damos los profesores del Centro Astrológico Aztlán. Si quieres recibir la información sobre el horario, el valor y los detalles para participar de este taller, puedes contactarnos a través de los links en la descripción. Te esperamos. Chao. Desde el Centro Astrológico Aztlán, te invitamos a la consultoría astrológica personalizada para el año 2026. El 2026 trae movimientos astrológicos muy importantes, energías que se abren, cierres necesarios y momentos clave para tu evolución psicológica y también social. ¿Quieres saber cuáles serán los momentos más armónicos, favorables y también los más tensos y desafiantes que trae este 2026 para ti? Saber cuándo avanzar y cuándo frenar en este nuevo año. En esta consultoría personalizada te mostraremos cómo aprovechar al máximo la energía de este año, cómo anticiparte a los desafíos para transformarlos en oportunidades. A partir de tu carta astral como base, te daremos un mapa claro del año 2026, con fechas clave para que puedas tomar mejores decisiones y evitar errores innecesarios. Con esta consultoría obtendrás cuáles son los momentos ideales para ti en el año, en lo económico, en el trabajo y en los emprendimientos, también cuáles serán los periodos de tensión y cómo manejarlos, y también te daremos claves prácticas para que puedas aprovechar al máximo cada etapa del año. Trabajaremos en 3 niveles fundamentales. En el nivel material, temas relacionados con el dinero, con el trabajo, con emprendimientos que quieras y necesites hacer, y también con decisiones prácticas para la vida cotidiana, para la semana, para el mes y para proyectarte programáticamente durante todo el año. En el nivel psicológico, una comprensión más profunda de tus tensiones internas,
del crecimiento personal que puedes llevar a cabo y el desarrollo de tus capacidades latentes, todavía muchas veces que no has alcanzado a poder utilizar prácticamente en tu vida. Y en el tercer nivel, en el nivel espiritual, para que puedas encontrar el camino de tu verdadera naturaleza, el camino de tu esencia, que seguramente te traerá mayor paz y mayor conciencia. Con este estudio recibirás una guía clara, profunda y personalizada para atravesar el 2026 con mayor conciencia, sin confusión y en equilibrio. Todo esto lo haremos a través de una entrevista personalizada por videoconferencia que tendrás con cualquiera de nosotros, los astrólogos del Centro Astrológico Aztlán, y también te enviaremos un informe escrito complementario. Abajo en la descripción encuentras cómo solicitar este análisis personalizado. Te esperamos. Hasta la próxima. Bien, ya estamos de vuelta para traerles las energías del día de mañana, viernes 16 de enero, donde vamos a tener a la luna, ya para el mediodía de Greenwich, la mañana de los países americanos, a la luna entrando en Capricornio. De hecho, la vemos al mediodía de Greenwich en 0 grados Capricornio, que es uno de los grados más potentes de todo el zodíaco. Es el grado de 270 grados de ascensión recta. Muchas veces nos referimos a este grado como un portal donde ingresa la energía, y muy coincidentemente con lo que hablábamos en la primera parte, ¿no? La energía de la galaxia, la energía de centros superiores, de niveles superiores para nuestra Tierra. Es una oportunidad de la luna, justamente lo lunar en nosotros, de mirar hacia arriba y de recibir eso. Es una posición compleja también, sí, ¿no? Personas con esta posición de la luna es muy desafiante. Cualquier planeta que esté en 0, que esté entre 28 grados de Sagitario, sí. Esto obsérvenlo en sus cartas natales. Cualquier planeta, sobre todo la luna y además el sol, sobre todo, pero todos que estén entre 28 grados de Sagitario y 2 grados de Capricornio, tienen un especial desafío a cómo se va a utilizar ese gran caudal de energía psicofísicamente. Lo hemos estudiado estadísticamente en un montón de cartas. Si está Marte ahí, cualquier planeta, y cuando pasan por ahí los planetas, hay una energía especial que se recibe y todos los meses la luna pasa por ahí, ¿no es cierto? Y hay un descenso de energía que viene directamente del sol central de la galaxia, penetra directamente por ese grado. Sí. Esto está estudiado, ¿eh? Y más todavía este mes, esta entrada de la luna en Capricornio es fundamental porque va a ser la luna nueva de Capricornio en 2 días, el domingo, pero ya empieza a funcionar. Total, esa activa energía. ya. Claro. Todo lo de Capricornio se activa cuando entra en el signo. Claro, ya está en Capricornio la luna, ya empieza a activar todo, además que forma aspectos con todo el resto de planetas prácticamente, ¿no? Totalmente. Activa todo ese circuito de energía que hay. El aspecto más destacado de este día es viene de la cuadratura con Saturno y también da cuadratura a Neptuno en las primeras horas, que puede generar, sí, estados de confusión, ensoñación. Una confusión, pero ayer hablamos de la luna en Sagitario, sí. ¿Te acordás? Y decíamos qué lo define. Sagitario era el impulso a la libertad, la búsqueda de la libertad. Bien. Y entonces la luna en Capricornio es el impulso, luna impulso, algo que se te impone. ¿Impulso a qué? Al mando. Claro. Al logro. Al logro, sí. Al logro y a la autoridad, un impulso al logro, a lograr. Sí. Está obligado ahí, lo cual... Como a escalar, ¿no? A escalar, eso, un impulso. Me viene un impulso de que tengo que lograr, achieve, ¿no? Los norteamericanos tienen una palabra linda que es thrive, como la musicalidad del lenguaje, ¿no? Que es como que voy hacia algo, ¿no? Esto, ¿no? Creo que la palabra en su música en el inglés tiene eso. Los idiomas cada tienen sus palabras, ¿no? Que a veces son mejores un idioma que otro, más precisas en su musicalidad, ¿no? Bueno, me parece. Entonces ahí tenemos que la luna acá, eso, es el ir hacia, pero bueno, puede ir hacia algo muy mal, ¿no? Depende cómo se use eso. Y eso también le da un tono de una luna que tanto en el ir hacia se pierde en su origen, que por ejemplo es la energía de Cáncer.
se va muy, muy del origen, se aleja mucho, entonces pierde el contacto con los sentimientos, tan enfocada que se vuelve en todo eso. Así que podemos tener una posición de luna un tanto egoísta, puede ser también, que se vuelque muy hacia el lograr, así que son 2 días. Y esta lunación también, con mucha fuerza, que ya hablamos de eso, que puede ser la expresión negativa de esta luna. Con Neptuno, vos decías la confusión, por eso quería explicar eso, que es una confusión de ese tipo, es distinto que sería una confusión de Sagitario, ¿no? Claro. Con Neptuno. Sí, que se presta más a la imaginación, delirio, muchas veces. Por ejemplo, ¿no? Sí, fantasías y demás. Acá es distinto, la confusión es en este frenesí de tengo que concretar cosas, una desesperación, lo cual me puede volver muy materialista, muy violento porque se combina con Neptuno, muy confuso en esto. Hay otros aspectos, está muy aspectada la luna en el día porque da aspecto con Lilith, aspecto con Plutón, con la lunanera. Más al final del día va a aspectar con los nodos, fuertísimo ese aspecto. Al final del día da una cuadratura con los nodos, ¿no? Que están ahí en Virgo y en Piscis. Un sextil. Da un sextil con los nodos, perdón, una cuadratura, que es muy potente. Es armónico el aspecto. Sí. Gracias. Sí, activa prácticamente Todo el sistema y después, bueno, sigue este gran stellium donde están involucrados el Sol, Mercurio, Venus, o sea, muchas acciones, mucha comunicación, muchas noticias, ¿no? Mucha expectativa también. Que guerra, que no guerra, que si se ocupa esto, que si copuela. Es una energía muy de conquista. Miren, hablamos de que cuando se unen Sol y Marte hay mucha actividad militar. Sí. Hoy se desplazaron tropas a Groenlandia de 4 países. Creo que eran Finlandia, Suecia, Noruega y algún país más, que mandaron tropas a Groenlandia y Dinamarca por el tema este de Groenlandia. O sea, hay mucho movimiento militar a nivel mundial. Hubo hoy anuncios de temas nucleares de parte de los rusos. Bueno, estamos en muchos desafíos en este sentido. Y esta energía de Marte-Sol, ¿no? Donde todos están con ese tema. Y en lo individual, bueno, hay un impulso muy grande a la violencia. Hay que tratar de refrenarlo y controlar esa parte lunar. Es Luna y Marte en astrología lo que alimenta, ¿no? Va a la Luna el alimento, ¿no es cierto? Pero alimenta esa energía de violencia. Y la Luna se está alimentando de eso, bien para la Luna, mal para nosotros que nos entreguemos a eso. Pero como es irreal que todos en un momento de los humanos podemos dejar de ser violentos, egoístas y mezquinos, sería una fantasía, porque anularía el proceso de aprendizaje. Hay un sentido en el error. Mejor uno no cometerlos, ¿no? No decir, ay, bueno, pero hay que equivocarse. Bueno, sí, me voy a equivocar, pero tratar de equivocarse menos. Es tonto enorgullecerse de equivocarse todo el tiempo, ¿no? Porque eso lleva sufrimiento a mí y a los demás, así que enorgullecerse de eso no es positivo. Como decir, bueno, de los errores se aprende. Si digo eso, pero trato de cometer menos errores, es positivo. Si digo eso y estoy relajado y me entrego a seguir cometiendo cualquier error y no presto atención, Estoy en la luna. Es muy negativo. La luna. Y aparte puedo involucionar hasta qué punto puedo llevar eso. Dijimos el relato del no pasa nada, lo contamos en este canal. Bueno, vamos a contar una parábola que nos enseñó una enseñanza que creo que dio Tsongkhapa del budismo, un gran maestro del budismo, creo que fue Tsongkhapa, que nos contó el monje tibetano, el lama Thupten Wanchen, que es el famoso peligro de decir no pasa nada. Y va contando toda la historia como un personaje que no pasa nada, pierde su condición especial que tenía. ¿Cuántas veces hicimos eso? Bueno, atención con esa energía, ¿no? Que hay muy marcada. Así que bueno, estas son las influencias. Esperamos que les haya gustado la entrega de hoy y vamos a seguir entregando muchísimo más material. Vamos a dejar el video acá de Gurdjieff para que vean de qué veníamos hablando cuando hablábamos de Gurdjieff, que es una introducción a la astrología que hacemos en nuestra escuela. Tenemos el taller que dijimos y también el asesoramiento. Los que quieran estudiar y aprender como nosotros enseñamos astrología, el taller es una buena oportunidad porque hacemos ese taller y después hay más módulos para los que quieran. Sí. Nos interesa que la gente aprenda, no que tenga un papelito para colgar en la pared, ¿no? Nosotros estudiamos así astrología. Nos preguntan, bueno, ¿cómo llegaron a ser astrólogos? Con nuestro maestro estudiando y un día te encontrás que seguís aprendiendo, estudias más cosas. Acá además nos especializamos en la psicología de Jung, en la escuela Aztlán también. Los que quieran profundizar mucho en la astrología pueden
adentrarse después y estudiar también la psicología profunda de Jung, que para nosotros, de lo conocido para la gente, es el mejor lenguaje para hablar de la astrología, para enseñarla y aprenderla. Así que bueno, si les gustó el video le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita y los vamos a invitar acá a la asesoría individual, distinta que la asesoría que presentamos antes es una asesoría para un año, que va de enero a diciembre, cómo programarte astrológicamente el año según tu carta natal. Pero además tenemos la asesoría de carta natal, que es para el autoconocimiento, para ver tus potencialidades, tengas la edad que tengas. Te sirve también la carta natal si te la haces una edad muy adulta para ver para atrás en el tiempo. Te sirve la carta natal, por ejemplo, de tus hijos para saber cómo educarlos mejor. Hablamos ayer de la crisis que tiene la juventud y todas las edades tienen muchas crisis, pero bueno, si queremos a nuestros hijos, quizás queramos darle otra herramienta, los podemos orientar conociendo más su carta natal y ayudándolos mejor para ver qué educación nos conviene mejor para ellos, no solamente qué ser profesional queremos, sino en cuanto a sus aspectos de ser psicológico que es, además de económico y profesional. Tenemos también el servicio de la Revolución Solar, que es distinto que el servicio anual del asesoramiento, que Revolución Solar va de cumpleaños a cumpleaños. Claro, abarca otro periodo según el cumpleaños de cada uno y se toman las energías de ese día, lo que queda impreso para nuestro ciclo personal, así que son también estudios complementarios que se pueden hacer para ver un panorama más amplio de qué nos trae el futuro, ¿no? Qué ocurrirá mañana para nosotros. Da igual. Bueno, acá les dejamos toda la información, tienen los teléfonos de contacto en la pantalla y en la descripción, tienen los links directos para enviarnos el mensaje solicitando la información de lo que les interese. Llegamos hasta acá con la entrega de hoy. Les mandamos un saludo a todos, que tengan un buen día y nos vemos pronto con más material desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Hasta la próxima. Adiós. Chau.